Hace 2 domingos empezamos con la serie en el Evangelio de Marcos, así que continuamos por la gracia del Señor. Un presidente es considerado como la persona con más autoridad en un país. Es llamado el comandante en conjunto de las Fuerzas Armadas. Es representante de una nación frente al mundo. Debe ser cumplir las leyes que son aprobadas en un congreso. Puede también dar órdenes ejecutivas haciendo uso de su facultad como presidente. Así que el presidente tiene una gran autoridad y su autoridad afecta a toda la ciudadanía. Pero esa autoridad y ese poder es pasajero y está vinculado únicamente con el título de presidente. Una vez acabado su término, una vez acabados los años por el cual fue elegido, no puede ejercer más su autoridad. Estaría loco queriendo ejercer autoridad como presidente, ya no siendo presidente. Y abismalmente es la diferencia entre la autoridad y el poder de Jesús con la autoridad limitada de un presidente, porque la autoridad de Jesús no es limitada, no es temporal y su autoridad se mueve en toda esfera, tanto en lo físico, que es lo que nosotros podemos ver, como en lo espiritual, aquello que no se nos ha concedido ver o conocer. Jesús tiene toda la autoridad y es sin lugar a dudas una autoridad asombrosa. Y hemos llamado así el sermón del día de hoy por su obvia exposición de la autoridad de Jesús. Tal autoridad dejaba a todos con la pregunta, ¿quién es este? Todos quedaban perplejos ante la autoridad de Jesús. Tal era su autoridad que le dio la interpretación correcta a lo más sagrado que tenían los judíos, los fariseos, que era la ley mosaica. Creo que muchos de nosotros hemos leído la frase cuando él dice, habéis escuchado, pero yo os digo. Así que su autoridad iba a tal punto que él podía dar la interpretación correcta a las Escrituras. Él no vino a cambiar la Escritura. Una vez por ahí escuché que alguien dijo eso, no, él vino a dar la interpretación correcta. Así que esta autoridad nos deja ver qué tipo de rey es él. Podemos ver su autoridad sobre toda la creación. Ahora, la pregunta que quisiera que tengamos en mente todos esta tarde, partes de la iglesia y aquellos que nos visitan, es si es que la autoridad de Jesús realmente es la autoridad en tu vida. ¿Es Jesús autoridad en mi vida? Esa es la pregunta que debiéramos hacernos. Tú puedes decir, bueno, la verdad que yo no tengo autoridad, yo soy un alma libre, soy un espíritu libre y yo no me someto a nadie, eso de que autoridad de Jesús, eso es un poco de fanatismo, y el fanatismo a mí me cae mal. Pero déjame decirte que tú tienes una autoridad en tu vida y puede ser hasta tu propia razón la que es la autoridad en tu vida. Podrías vivir diciendo, yo vivo así porque esto es lo que pienso, entonces tienes una autoridad, quieras o no. O quizás tu autoridad es la experiencia. Vivo así porque esto es lo que siento. O vivo así porque esto fue lo que me sucedió. Para muchos su autoridad es la tradición. Yo vivo así porque así siempre se ha hecho en mi casa. Yo vivo así porque siempre se hizo así y por eso vivo así. Lo aprendí de chiquito. Para otros, la autoridad es la revelación especial de Dios. Yo vivo así porque Dios dice que así debo vivir. La pregunta es si esa es tu autoridad. Ahora debemos tener en cuenta que la revelación especial de Dios es la palabra revelada, hermano. No estamos hablando de una revelación que le viene a uno por la mente o porque alguien te dice, mira, Dios me ha dicho que te diga tal y tal cosa. Eso no es una revelación especial. Ese es invento del hombre. La autoridad en nuestra vida debe ser la palabra del Señor y es especial porque es referente a Jesús. Él es el Verbo encarnado, Él es el Logo de Dios y toda la palabra de Dios es referente a Jesús. Así que cuando decimos que la Biblia es la revelación especial, tenemos que asegurarnos que esta es nuestra autoridad. Estamos diciendo que Jesús mismo es nuestra autoridad. Esta autoridad de Jesús, como dice el título del sermón, el día de hoy es una autoridad que es asombrosa. Y Jesús tiene una autoridad asombrosa porque es asombrosa para enseñar, de lo que vamos a ver
en los primeros dos versículos, versículos 21 y 22. Jesús tiene una autoridad asombrosa para enseñar. Versículos 23 al 28, Jesús tiene una autoridad asombrosa sobre sus enemigos. Y versículos del 29 al 31, Jesús tiene una autoridad asombrosa para sanar. Si el día de hoy está en tu mente la pregunta ¿por qué Jesús debiera ser mi autoridad? Espero que este sermón te ayude a contestar esa pregunta. Así que les pido, hermanos, que vayamos en oración para buscar la dirección del Señor en lo que vamos a hacer el día de hoy. Amado Padre, te damos todo el honor y toda la gloria, Señor, y estamos a punto de escuchar tu palabra, la cual debe, Señor, sujetar nuestro corazón a toda obediencia. Pero reconocemos, Señor, aún en nuestro corazón rebeldía, reconocemos aún en nuestro corazón esa inclinación de querer hacer lo que nuestra carne, lo que nuestras pasiones, Señor, nos llaman a hacer. Ayúdanos, Señor, en este tiempo que vamos a estar expuestos a tu palabra, Señor, a poner toda nuestra atención a lo que tú tienes que decirnos. Señor, y perdona nuestras limitaciones. Sabemos que tú mereces más, Señor. Y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ministre. En Cristo Jesús. Amén. Hemos visto en los versículos anteriores, hermanos, cómo Marcos nos deja ver la autoridad de Jesús para predicar el Evangelio. Fue lo que vimos la semana pasada, pero no solo eso, su autoridad para llamar a pecadores al arrepentimiento. Y vimos el caso de estos 4 discípulos que dejándolo todo, lo siguen a Jesús. La respuesta de ellos ante el llamado irresistible de Jesús. Dejan atrás su negocio lucrativo de pesca. Y vemos que se nos dice que Zebedeo, que es el padre de Juan y Jacobo, se queda en la barca junto con los demás siervos, o sea, tenían empleados. Ahora me pregunto lo que pensaba Zebedeo en ese momento, quizás se preguntaba, ¿qué le pasó a esto? Se volvieron locos. Zebedeo tuvo que haber experimentado asombro al ver a sus hijos seguir a este simple carpintero. Muy probablemente es lo que experimentan muchos de nuestros familiares o muchos de aquellos que nos conocen al ver nuestra respuesta al llamado del Señor. Ese asombro, esa incredulidad, ¿y qué le pasó a este tipo? ¿Cómo es posible que toda su vida esté dando vueltas en Jesús? Y usando un poco la imaginación podríamos hasta ver la cara de Zebedeo, ¿no? Sea como fuera el caso, hermanos, es que estos discípulos acaban de ser recluidos a la escuela de Jesús. Así como cada creyente, no somos simples seguidores. No existen 2 niveles de creyentes, no hay aquellos creyentes que son seguidores de Jesús a lo lejos y hay aquellos que son discípulos, los que están un poquito más en serio. Eso que son medio cerebritos, ¿no? Que quieren estudiar. No, hermano, todos somos llamados a ser discípulos de Jesús. Él llama, nosotros vamos. Él manda, nosotros decimos sí, Señor. Así que podrías estar viviendo una mentira, creyendo de que tú y Jesús están bien, pero si esta autoridad no está en tu vida, si su señorío no es evidente en tu vida, estás viviendo una mentira. Versículo 21 dice, y entraron en Capernaum y en los días de reposo, entraron en la sinagoga e enseñaba. Marcos nos muestra ahora el ambiente o el nuevo escenario en donde esta historia comienza, donde esta historia se comienza a desarrollar. Es en Capernaum, un pueblo en la ribera del mar de Galilea. Y gran parte del ministerio de Jesús se va a llevar a cabo en este pueblo, que era considerado como un epicentro para los negocios pesqueros. Era una comunidad muy céntrica y en medio de todo ese bullicio, en medio de todo ese mercado, en medio de todos esos negocios, había una sinagoga. Ahora, ¿qué era una sinagoga? Para aquellos quizás que no conocen muy bien la palabra, era un lugar de reunión, aparte del templo que estaba en Jerusalén,
Y ahí en ese sitio se enseñaban las Escrituras, no necesariamente por el líder de la sinagoga, sino por diferentes maestros que iban a enseñar. Y la forma que ellos tenían de enseñar era leyendo la Torá y citaban algunos comentarios de otros rabíes, de otros maestros contemporáneos o pasados, y esa era la costumbre, y es en ese ambiente que Jesús hace su aparición el día de reposo, el sabbat, el día de descanso, que empezaba desde el viernes en la noche hasta el anochecer del día sábado. Quiero que en todo momento tengan en mente también a los discípulos. Ellos están como testigos de lo que Jesús va a hacer. No solo lo habían escuchado predicar de manera con tanta autoridad, ahora van a ser testigos de su autoridad asombrosa también para enseñar en este sitio donde se reunía todo tipo de personas. Decimos que su autoridad era asombrosa porque él era el portavoz por excelencia por parte de Dios. Él es el profeta por excelencia. Ahora, ¿cuál era la audiencia? Bueno, los discípulos, el resto del pueblo, tanto hombres como mujeres y niños estaban en la sinagoga. Y ahí Jesús enseñaba, dice Marcos, o se puso a enseñar. Versículo 21 nos deja ver la reacción de ellos. Dice que ellos se admiraban de su doctrina. Lo primero que Marcos nos deja ver acerca de las enseñanzas de Jesús. O sea, estaban perplejos. Estaban completamente maravillados con la doctrina, la enseñanza de Jesús. Ahora, ¿qué era esto que los dejaba a ellos maravillados o asombrados? Aparte de la enseñanza en sí, la autoridad con la que Jesús enseñaba. No solo llegó enseñando que la Escritura tenía su cumplimiento fiel en él, sino que en contraste con los escribas, su enseñanza llevaba toda autoridad, ya que solo Cristo tenía la autoridad para darle el sentido original a la Escritura. Los escribas, como hemos dicho, que enseñaban en la sinagoga, simplemente se limitaban a leer y a citar diferentes maestros de la ley. Ahora, muchos de estos escribas eran grupos de fariseos, estaba conformado por saduceos también, y estos grupos se oponían a la enseñanza de Jesús. Pero algo particular de ellos es que eran hombres muy respetados por la sociedad, ¿no? Porque ellos observaban la ley moral, ellos ponían en alta valla, se puede decir, el cumplimiento de la ley moral, aumentándole ley tras ley. Y Jesús los reprendió muchas veces por su orgullo legalista y su moralismo externo. Ellos estaban convencidos que por sus propios méritos y su tradición judía estaban bien con Dios. Lo sorprendente de todo esto, hermanos, es que Jesús enseña con tal autoridad que el moralismo y la religiosidad de los fariseos no pudo ocasionar en el corazón de esta persona lo que Jesús sí era admiración. Era este asombro. Y no sería la primera vez, porque Mateo nos dice que terminando el sermón del monte, dice que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús. Más adelante Jesús volvería a Nazaret y causaría el mismo efecto, asombro. ¿De dónde tiene tal sabiduría?, se preguntaba la gente. Sus propios discípulos se asombraron al escuchar las palabras que Jesús le dijo al joven rico. Y cuando Cristo quiso ser sorprendido por los saduceos acerca de la resurrección, ante su respuesta, todos estaban admirados por su doctrina. Todo acerca de Jesús es admirable. Todo acerca de Jesús es asombroso. Es para dejar a cualquiera perplejo. Y que gran enseñanza también para sus discípulos. Proclamar la palabra con autoridad, siendo fiel a la palabra revelada de Dios. Desgraciadamente mucho de lo que hoy se predica es pura palabrería de hombre, muchas veces moralismo, así como los escribas de la ley, pero nada de eso puede causar el efecto de asombro en el corazón del hombre, como cuando la palabra misma es expuesta de manera que da testimonio de quién es Cristo y su evangelio. Cuando Cristo es expuesto, hermanos, a través de toda la Escritura, nuestros corazones quedan atónitos, deben quedar atónitos. Debemos reconocer también que no podemos predicar con la autoridad que Jesús tenía como el Cristo, como estamos viendo aquí, como el Mesías,
pero sí podemos predicar acerca del Mesías, del Cristo, de Jesús y su autoridad sobre todo. Y como cada página de la Escritura da testimonio de Él y apunta a Él. Ahora, el problema para esta audiencia sigue estando ahí. La pregunta sigue rondando en la mente de todos aquellos que estaban admirados. Hombres, mujeres, grandes, pequeños. ¿Quién es este? Hay algo diferente acerca de este hombre. ¿Quién es? La sorpresa viene porque la respuesta la da la persona menos probable. Lo que los hombres debieron responder, lo que los escribas de la ley, los estudiosos de la ley, los fariseos, los saduceos, los moralistas, debieron responder automáticamente y no lo hicieron, si lo responde alguien que insospechadamente, ¿no? Lo que nos deja ver la autoridad asombrosa de Jesús sobre sus enemigos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, dice, gritó, diciendo, no fue hermano. Y tampoco para causar aquí, ¿verdad? Pero supongo que este clamor es de dolor, es una mezcla de dolor, es una mezcla de horror, es una mezcla de ira, es una mezcla de todo. Que con esta expresión, quizás no logramos entender el grito de esta persona endemoniada. Y vemos aquí entonces que ya la tensión se comienza a crear en el ambiente. Aunque podríamos decir desde que Jesús comenzó a enseñar y el ambiente estaba comenzando a tensionarse por el asombro que él había causado en la gente que estaba ahí, pero ahora vemos cómo esa tensión va creciendo rápidamente. Hay un hombre entre ellos en la sinagoga que estaba poseído. Yo leía y me pregunto, ¿y desde cuándo estaba ahí? ¿Dio siempre manifestación que estaba poseído y la gente no lo atendía? ¿Era un visitante regular en la sinagoga y nadie le había hecho caso? O sea, quizás podríamos decir que era un poseído caserito, un poseído conocido. Ahí viene el poseído. ¿O fue algo que Jesús dijo que hizo que se manifestara esta posesión? No se nos dice, pero algo sí queda por seguro. La presencia de Cristo alteró toda esfera posible. No solo fue lo que dijo Cristo, sino su presencia misma lo que ocasiona este dramático episodio lleno de tensión. ¿Desde cuándo estaría este hombre entre ellos? No sabemos, no se nos dice. Lo cierto es que ante la autoridad asombrosa de Jesús, este demonio o este espíritu inmundo responde la pregunta que todos tenían en su mente. Tú eres el Santo de Dios. Lo que los hombres debieron ser rápidos para decir. Este espíritu inmundo o demonio o ángel caído reconoce lo que otros no podían. Ahora, obviamente este demonio había sido parte de aquellos que se rebelaron con Satanás y que fueron expulsados del cielo. No es un alma en pena, como muchos a veces creen por tradición. No es aquella persona que murió antes de tiempo. Nadie muere antes de tiempo, hermano. No queda por ahí penando. Es un demonio. Es un ángel caído. Estos ángeles caídos que se rebelaron en contra del Dios Trino. Y es obvio que conocía quién era Jesús. Así que no solo el público en general estaba atónito, este demonio también. Había asombro en él, pero un asombro distinto, un asombro de horror. Santiago mismo nos dice que los demonios tiemblan ante el único Dios. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Sus preguntas así nos lo dejan ver. Dice, ¿qué tienes con nosotros? O sea, ¿por qué has traído este conflicto? ¿Has venido a destruirnos? Ahora, ¿por qué habla en plural? ¿A título de quién habla este demonio? ¿Será que eran varios en un solo hombre, como vemos después en otro episodio?
O quizás la pregunta la hacía pensando en todos sus compinches del reino de las tinieblas. Yo creo que habla a título de todos. A título de aquellos que pertenecen a la rebeldía de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ellos saben a qué ha venido Cristo. Ellos saben que Cristo ha venido para destruirlos. Ellos venían buscando la destrucción de la simiente de la mujer desde que esto fue anunciado por Dios mismo tras la caída de Adán y Eva. Así que ellos saben, al ver a Cristo, que su destrucción se aproxima. Ahora vemos que Jesús no se toma ni la molestia de entrar en el argumento de estos demonios, o de este demonio. No entra en su diálogo, pero sabemos la respuesta. ¿Qué quiere con nosotros? ¿Ha venido a destruirnos? Primera de Juan, capítulo 3 nos dice, con este propósito apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Ellos saben que su reino ha sido invadido y que su derrota está cerca. Es como si el demonio estaría diciendo, ¿no? ¿Por qué traes este dolor en contra nuestra? ¿Por qué traes esta guerra en contra nuestra? Ahora, quizás lo más asombroso es la alta teología que estos demonios tenían. Su alto conocimiento teológico. Dice, tú eres el santo de Dios. Aquel que es apartado para la obra redentora. Y había en los demonios un reconocimiento de la deidad de Jesús. Y un par de capítulos más adelante vemos cómo los demonios se postraban ante Jesús y le decían, tú eres el Hijo de Dios, capítulo 3 en el versículo 11. Más adelante le dicen, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Así que ellos tenían un gran conocimiento de quién era Jesús, pero no poseían a Jesús. Una cosa es conocer de Jesús y otra cosa es poseer a Jesús. La respuesta de Jesús es simple. Cállate y sal de ahí. Es una orden directa. Esta palabra cállate es la misma palabra que Jesús usaría más adelante para calmar la tormenta. Cállate y sal. Y el espíritu inmundo, dice, sacudiendo con gran violencia y clamando a gran voz, salió de él. No hubo necesidad de ningún tipo de conjuro, ni de palabrería, ni de tirarle un poquito de agua, como vemos en la película. La orden iba con la autoridad asombrosa que Jesús tiene sobre sus enemigos. Y este demonio, después de convulsionar y dar un grito, salió de él. Y no hay nadie en la audiencia, en esta sinagoga, que pudiera tener como referencia a alguien más de hacer algo así. Por eso que no solo Jesús enseñaba con autoridad, pero también Jesús ejercía autoridad sobre sus enemigos, de manera tal que una vez más todos estaban atónitos. No acababan de terminar de admirar a Jesús por su doctrina y ahora esto. Y es aquí entonces el clímax de lo que está pasando en la sinagoga. Ellos debieron de reconocer lo que el espíritu inmundo pudo reconocer sin ningún problema. Pero aparte de su asombro, no hubo quien pronuncie las palabras que el demonio sí pronunció. A lo más que llegaron fue a discutir entre ellos. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus? El espíritu había respondido a esa pregunta. ¿Con qué autoridad? Dice, hasta ellos le obedecen. 3 preguntas que ellos se hacen y la respuesta estaba ante sus ojos. Jesús es el Mesías y su autoridad es asombrosa. Ahora, varias cosas que debemos observar de este dramático episodio. La presencia demoníaca en la sinagoga. Quiere decir eso, hermanos, que vamos a estar mirando a nuestro alrededor y decir, ahora me explico por qué el hermano se comporta así. Eso no es lo que quiere decir. Lo que sí debemos asumir, hermanos, que este mismo enemigo se puede colar dentro de la iglesia. No necesariamente con esta manifestación de posesión demoníaca. ¿Podría darse? Quizás.
Pero yo creo, hermanos, que estas manifestaciones en el tiempo de Jesús eran necesarias y no son necesarias en nuestro tiempo. Por allí, no sé, hay iglesias donde cada domingo liberan a alguien. Y ya para que vamos allá, está lleno de demonios. Pero en la época de Jesús era necesario, hermanos, para que la autoridad de Jesús quedase establecida, para que todos sepan que Él era Dios encarnado y que nadie en todas las Escrituras tenía la autoridad que Él tiene. Por eso era necesario. Ahora es necesaria la exposición de la palabra. Con la presencia de Cristo se alteró el mundo físico, se alteró el mundo espiritual, y su propósito era ese, dejar en claro que Jesús no era un rey como otro, ni su reino era como cualquier otro reino. Él es rey tanto de tronos como de principados, de todo lo que está en el cielo y aún de lo que está debajo de la tierra, para que toda rodilla se doble ante su nombre. Y ese fue el propósito, hermano, de estas manifestaciones. Nosotros andamos buscando manifestaciones porque la palabra lo describe. Y todos los domingos queremos exorcitar a alguien. Exorcitar. Cualquiera que sea. Liberar. Ojo, no estoy diciendo que no pueda pasar, solo creo que es algo improbable. Entonces, ¿qué hacemos con un pasaje así? ¿No? Bueno, ¿no aplica a nosotros entonces? Claro que sí aplica. ¿Qué nos enseña? Y bueno, creo que nos enseña una gran realidad de la iglesia. Hay quienes son de Dios y hay quienes no son de Dios. Hay quienes conocen acerca del Hijo y hay quienes conocen de manera personal al Hijo. Hay quienes ante la predicación fiel de la palabra sentirán horror al verse confrontados. Pero correrán a Cristo. Verán en Él la única esperanza de salvación. Otros simplemente quedarán a lo mucho asombrados, discutiendo entre ellos. Siempre con las mismas preguntas. ¿Quién es este Jesús? ¿Será verdad todo lo que dicen? Tan cerca y tan lejos. Ahora me imagino en todo esto a los discípulos, ¿no? Asombrados, atontos, tomando nota de cada cosa que Jesús decía y hacía, porque ellos más tarde tomarían la posta y serían los que continuarían con la proclamación del Evangelio. Un discípulo nunca aparta su vista de su Señor. Entonces ahora vemos cómo esta tensión ya comienza a descender, esta tensión que vimos cómo iba de manera ascendente con Cristo, haciendo su entrada en la sinagoga y dejando a todos admirando su autoridad para enseñar. Vemos el clima de esa tensión cuando el hombre poseído por un demonio hace su manifestación y Cristo nos muestra su autoridad asombrosa sobre sus enemigos. No es un espíritu inmundo, es el parlante que falla, hermano. Dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. No se nos dice que por estas cosas su fama crecía. El Evangelio de Mateo nos dice que su fama creció de tal manera que muchos enfermos y endemoniados eran traídos para que Él los sanase. ¿Se dan cuenta de esta manifestación, hermano? Todo fue trastornado. Porque Cristo estaba ahí. No estamos llamados nosotros, hermanos, a buscar personas poseídas para liberarlos. Estamos llamados a proclamar el Evangelio para que todo pecador venga en arrepentimiento y fe a Cristo. Esa es la verdadera liberación, hermanos. No existe otra. La liberación del pecado es cuando Cristo entra en la persona, nos hace nuevas criaturas en Él y ahora podemos vivir para Él. Y si tú eres creyente, no conozco tu contexto, el contexto de todos, pero si estás creyendo que tu lucha con el pecado es porque hay un tipo de posesión dentro tuya o porque está el espíritu de algo dentro tuyo, lucha en contra de tu pecado. Lucha en contra de las obras de la carne. Jesús también tiene una autoridad asombrosa para sanar. Miren el versículo 29. En adelante, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella.
Ahora podemos ver esta intimidad de Jesús con sus discípulos. Se han alejado de todo el bullicio. Él se va con estos hombres que él iba a formar, estos hombres que él estaba preparando, que él estaba equipando para la obra del ministerio. Se apartan de la muchedumbre y van a la casa de Pedro. Y ese mismo día, esto sucede ahí inmediatamente. Y aunque es un ambiente completamente diferente, tiene relación con todo lo que ha sucedido hasta el momento. Aún había algo más que sus discípulos tenían que ver en Jesús. Y era esta autoridad para sanar. Ahora, nosotros leemos que la suegra de Pedro estaba con fiebre y quizás para eso para nosotros no signifique mucho. Y bueno, es una fiebre, ¿no? O sea, pero hermanos, en ese tiempo, una fiebre podía ser fatal. No se sabía qué le había causado, por qué estaba con fiebre, algún tipo de epidemia, una bacteria o lo que fuera. Así que esta persona con fiebre era considerada una persona muy enferma y con alto riesgo de muerte. La sensibilidad de Jesús, hermano, es asombrosa también. Miren la sensibilidad que él muestra para con la suegra de Pedro. Su empatía para con esta familia y para con aquellos que sufrían las consecuencias físicas de estar en un mundo caído, las consecuencias del pecado. Y esta sería la primera de varias veces que Marcos nos muestra cómo Jesús tenía compasión de las personas sanándolas. Dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Quizá cueste un poco ver el detalle de lo que leemos aquí, hermanos. Este Jesús, que con toda autoridad ha dejado asombrado a todos en la sinagoga, este Jesús que ha expulsado un demonio dándoles una simple orden, se acerca a esta mujer que está enferma. Se acerca a su cama, la toma de la mano, la levanta y ella inmediatamente queda sana. ¿Y qué imagen más preciosa, hermanos, nos deja acerca del corazón de nuestro Señor? Un Señor cercano, un Señor personal, un Señor cuidadoso, que se compadece de nosotros. Y creo, hermanos, que podríamos relacionar esta enfermedad de la suegra de Pedro con el estado en cómo Jesús nos encontró, sin riesgo de alegorizar, hermano, no quiero alegorizar. Pero Él nos encontró en un estado fatal, y no enfermos, sino muertos, postrados sin ninguna fuerza para seguirle, inhabilitados completamente, el pecado nos tenía incapacitados para ir a Él. Él es quien viene a nosotros, Él es quien toma de nuestra mano, Él es quien nos levanta de nuestra condición caída, Él es quien limpia nuestras heridas, nos lleva en sus hombros y la palabra bien declara que por sus llagas fuimos sanados, hermanos, pero no hay una enfermedad física, amén, si el Señor lo hace, pero hay una enfermedad mayor, la enfermedad que produjo el pecado, la enfermedad de muerte. Y qué bueno es nuestro Señor, hermanos, que aún viéndonos como estábamos, se acercó a nosotros y nos sanó. Y mientras quizás unos seguían discutiendo en las sinagogas, mientras algunos seguían atónitos con la boca abierta, quizás algunos querían volver a expulsar al demonio de aquel que ya había sido liberado. Esta persona que acababa de recibir el favor de Cristo tuvo una reacción completamente distinta. Ella les servía. Tú y yo, hermanos, y todos cuantos hemos sido sanados, pero no de una enfermedad que mata el cuerpo, sino de la enfermedad del pecado, debiéramos tener esa misma respuesta. Servirle al Señor. Es la única respuesta lógica. Es la única respuesta posible. Dice Isaías 53, pasaje muy conocido por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. Y cuando nosotros probamos de su favor y cuando nosotros experimentamos su salvación, la respuesta lógica es servirle. Y aunque aún nuestro cuerpo muere, porque estamos en un mundo caído, miramos con gran expectativa el día que no habrá más enfermedades. Porque eso quiere decir, hermanos, que Él llevó todas nuestras enfermedades. Hay un futuro, una esperanza en la cual jamás sufriremos. Miramos con gran expectativa aquel día que verdaderamente vamos a ver cómo Él llevó todas nuestras enfermedades. Por fin, como dice Apocalipsis 21:4, Él enjugará todas nuestras lágrimas de los ojos de nosotros, de sus santos, de su iglesia. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas, hermanos. Y ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar tú y yo. Mientras tanto, nuestro cuerpo muere, sí. Pero vivimos con la gran esperanza que algún día veremos cara a cara al Señor. Sin lugar a dudas, todo acerca de Jesús asombra. Es la persona más extraordinaria que jamás ha caminado a la faz de la tierra. Hasta el más escéptico, al leer lo que Jesús hizo, queda asombrado. Puedes no creer. Quedar asombrado no es igual que poner su fe en Cristo. Un hombre, un hijo de carpintero, haciendo lo inexplicable para muchos, con una autoridad asombrosa. Pero mi deseo no es que simplemente te quedes asombrado como todos en la sinagoga en el día de Jesús. O quizás estás horrorizado por tu pecado. O quizás te estás preguntando dentro tuyo, ¿qué quieres conmigo, Jesús de Nazaret? Y tanto para los perplejos como para los horrorizados por su pecado, la invitación es la misma, dice la palabra. Aún así, también ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, con todo lo que puedan. Y rasgad vuestro corazón, no en vuestro vestido, ni en lo externo, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2, 12 y 13. No tardes, amigo, no tardes, amiga, que hoy no visitas. La clemencia de Dios, su gran misericordia, la vemos en Cristo Jesús. Ve a Él. ¿Qué te impide ir a Él? Porque escoges tu pecado, el cual te lleva a muerte. Iglesia, quizás podríamos pensar que este episodio es algo lejano, algo con lo que nosotros no podríamos relacionarnos mucho, pero es necesario que tomemos ánimo y que recordemos que Cristo se pasea en su iglesia, que su Espíritu Santo habita entre nosotros, que esta iglesia es la casa de Dios, del Dios vivo, no un Dios muerto, y que Él sigue salvando y trayendo reconciliación entre pecadores por medio de Cristo Jesús. Así que sigamos proclamando a voz viva el Evangelio, porque ese es el único método que Dios ha dejado para que su iglesia, hermanos, proclame el día favorable del Señor, el día de salvación. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo asombroso de tu Hijo. Gracias por el amor personal que Él tiene para con nosotros, Señor. Que de la eternidad pasada, Señor, se dispuso salvarnos, conociéndonos a cada uno, nombre por nombre. Que Él nos escogió, Señor. No para que nosotros haya un tipo de orgullo, sino para vivir humillados al ver que no había nada en nosotros que pudiéramos ofrecerle. La imagen de la suegra de Pedro no hace justicia, Señor, a la imagen de nuestra condición espiritual. Nosotros no estábamos enfermos, estábamos muertos, pero podemos ver el corazón de tu Hijo que se acerca a nosotros
Señor, y nos pone de pie, nos salva de nuestra condición caída. Y ahora, Señor, somos llamados hijos tuyos por adopción por medio de Cristo Jesús. Si hoy, Señor, hay alguien aquí que no conoce de tu Hijo, si hay alguien aquí, Señor, que aún vive para sí, es mi ruego, Señor, y el ruego de toda esta iglesia, que tú obres, Padre, en el corazón de esta persona. Señor, que no tarde, que huya de este siglo malo y que corra, Señor, a la cruz del Calvario, porque ahí, Señor, sus pecados serán pagados por los méritos de Cristo Jesús. Amén.